opinión independiente. Una postal. ¿Cuál es la postal del día? La agresión al presidente, al hermano del presidente de la República, Simón Boric. Recordemos, es un alto funcionario de la Universidad de Chile, jefe de gabinete de la rectora de BES. Salió a comprar. Todo indica que se encontró con, había manifestaciones, manifestaciones de grupos de izquierda. A las afueras de la universidad. A las afueras de la universidad. Hubo un intento aparentemente de saquear una especie como de librería, de un pequeño kiosco. Él increpó a quien estaba en eso y lo golpearon, lo atacaron, bien cobardemente, eran 10 contra 1 más o menos. Pero no fue el único, porque también hay un señor que iba transitando en el Paseo Ahumada, que se entiende, o algunas versiones señalan, se tendrá que corroborar con el paso de las horas, que habría llevado alguna chapa del rechazo y fue agredido brutalmente con palos, piedras, hay imágenes bien impresionantes, y no solo eso, sino que además hay una imagen donde además mientras le están golpeando le están robando la billetera. O sea, son delincuentes. No es un dato menor, no es un dato menor. Mientras lo golpean, además aprovechan de meter la mano para tratar de, no sé si se lograron hacerlo, pero se ve la mano tratando de quitarle la billetera ahí del bolsillo trasero del pantalón. Mira, hemos hablado tanto de la violencia, de la violencia política. Yo voy a insistir que aquí durante mucho tiempo sectores que hoy día están en el gobierno relativizaron la violencia política. No estoy diciendo que esto justifique nada, pero sí ha habido una especie como de tolerancia que tiene que ver probablemente con cierta inexperiencia. Mira, se van a cumplir los 50 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? El próximo 11. Y seguramente van a haber muchísimas conmemoraciones. Hay que recordar también que en el contexto previo al golpe de Estado, la violencia política en algún momento también se legitimó. Y uno podría decir que el golpe de Estado fue la brutalidad de la legitimación, digamos, por quienes lo respaldaron, de la violencia política. Y esto, claro, uno podrá decir, ¿por qué va a una mirada tan macro respecto a lo que ocurrió hoy día? Bueno, porque resulta que un ciudadano, pensemos en Simón Boric como un ciudadano, no pensemos en él, aunque hay que hacerlo, pero ya, no es ni el hermano del presidente, no es ni un funcionario de la Universidad de Chile, un simple ciudadano que ha agredido, a cuadras del Palacio de la Moneda, teóricamente la zona más segura de la capital, porque están todas las instituciones ahí. Y por lo tanto uno podría decir, haciendo abstracción de quién es él, bueno, ¿qué ocurre con la seguridad del ciudadano común? O sea, si a cuadra de la Moneda, en la acera donde está la Casa Central de la Universidad de Chile, se llega a esto, ¿qué queda para el resto en otra zona? Pero esto es también una manifestación, un síntoma de un deterioro de la convivencia, y un deterioro de la convivencia impulsada también por una manera de entender por algunos sectores la política de una manera muy excluyente. Vale decir, donde quien no opina como uno amerita, digamos, ser golpeado. Y ojo, porque esto no es nuevo, pero los extremos se retroalimentan, son funcionales uno a otro, terminan compartiendo las mismas lógicas y los mismos procedimientos. Y a veces terminan hermanados. El desafío es bien grande porque tenemos una cita electoral el día domingo que, independientemente del rechazo o del apruebo, vale decir, independientemente del resultado, rechazo o apruebo, abre inevitablemente un espacio constitucional posterior. Todos lo han dicho, ¿no es cierto? La mayoría de quienes están por el apruebo dicen que habrá que hacer algunas correcciones o ajustes a la carta fundamental que se está proponiendo. La mayoría de quienes están por el rechazo dicen que habrá que emprender un procedimiento porque la actual Constitución está literalmente muerta. Bueno, lo que venga después del día domingo va a requerir acuerdo. Va a requerir una lógica más bien de la conversación más que del palo en la cabeza. Ahora, ¿qué se va a hacer con quienes estiman que todo se soluciona a golpe de palo? Claro, y hoy día esa responsabilidad le cae, porque ahí están, a quienes están en el gobierno. Finalmente, o sea, cualquier gobierno, no estoy pensando en cualquier gobierno, en la actual situación, el día lunes va a tener que administrar una situación política donde tendrá que generar consensos mínimos, enfrentar
una situación de seguridad que ha sido una piedra en el zapato, esté quien esté en la moneda. Y lo que ya hemos mencionado, y hoy día y nuevamente hay cifras, ¿no es cierto? IMASEC, la situación económica que se está instalando, que va a ser de apretura, ya lo dijo el ministro Marcel. Contento el ministro de Hacienda, porque las cifras del IMASEC, pobres, indican que se está conteniendo la inflación, pero a costa de enfriar la economía. Es la frialdad la frialdad de la economía desde el punto de vista de que para poder enfriarla es a costa de un sector, y es así. Es a costa de un frenazo, esa es la expresión. Claro, se le pone un freno de mano para enfriar la economía. Perdón, algo que tanto se dijo por economistas durante los debates de los retiros, de las bonificaciones y todo, que podía ser más duro, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Probablemente no es popular decirlo y usted podrá no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero efectivamente había que buscar otros modelos, y ahí, digamos, la clase política no estuvo a la altura de escuchar incluso al actual ministro de Hacienda, que lo advirtió muchas veces. Ya, pero volviendo... Pero mira, yo creo, hoy día hasta los cierre de campaña, es enorme la cantidad de personas que han llegado al acto del apruebo. Se ve en la foto... Que es en pleno centro de Santiago, muy simbólico, Santa Rosa además. Con la Alameda. Así es, versus lo que el rechazo está haciendo, que es muy acotado porque tuvo varios cierres durante el día, las distintos, como habían varios, digamos, entre comillas, comandos, ha tenido durante todo el día varios cierres. De hecho, Amarillo por Chile lo hizo en la mañana. Dicho eso, yo creo que debería llegarse a un consenso general previo a esta elección del 4 sobre el tema de la violencia. Hay mucho temor, no solo por las actuales autoridades, sino en general, respecto a lo que puede ocurrir en las horas. Y es bueno que lo hablemos también sobre eso. Pero aquí tiene que haber una posición sobre todo aquel acto vandálico de delincuencia que en algún minuto un sector político dijo: es bueno que haya una revolución, es bueno que haya esto. Están las declaraciones ahí, incluyendo el propio presidente. Yo creo que hoy día siento yo que están muy arrepentidos de lo que dijeron en esa oportunidad. Hoy día ellos necesitan que eso no ocurra para dar mayor estabilidad y obviamente salir adelante. Para salir adelante ellos. Pero aquí también hay que recordarlo, que el espacio político se lo ganaron haciendo la vista gorda respecto a la violencia. Se lo ganaron haciendo la vista gorda. O sea, hay una cierta violencia política que fue funcional a determinados sectores, también hay que decirlo. Y no la condenaron. ¿Por qué? Porque mientras se acumulaba, había un beneficio. Le servía a ellos. O sea, eso hay que decirlo. O sea, a ver, no es para comparar, pero es la tolerancia en su momento de la derecha respecto a la violencia de la dictadura era funcional también a sus intereses, pues. Aunque no habían partidos políticos, etcétera, etcétera. Y en los últimos años hubo una violencia política funcional a ciertos sectores de la izquierda. Eso es así. Ahora, yo insisto, ¿cuál es el problema? Que en esa funcionalidad hay muchas personas que entran, no en un juego, algunos dicen en el juego, que entran en la lógica de la violencia política y terminan descarriados, descarrilados, como los trenes que se descarrilan. Pero quienes se benefician nunca descarrilan. O sea, aquellos que llaman, digamos, al sacrificio, como lo dije el otro día, nunca se sacrifican. Al contrario, construyen espacios de poder y de beneficios de todo tipo sobre la base del sacrificio de otros, que uno podrá llamar inocente, idealista, lo que sea, pero que están dispuestos a sacrificarse, pero los que profitan de ese sacrificio nunca lo hacen. Y construyen sobre la base del sufrimiento de los otros. Y esto usted le podrá poner la etiqueta política que sea, porque es bastante transversal. Y por lo tanto aquí yo vuelvo a insistir, en época de crisis, las que más las padecen son los sectores más vulnerables y vulnerados. Digamos, no los que ya tienen una carrera política hecha, digamos, y que saben que si la política incluso llegase a acabar, ellos tienen siempre un lugar donde acomodarse. Entonces, por eso es complicado cuando hablamos de la inflación golpea a los sectores más pobres, a los más vulnerables. Yo creo que incluso esta inflación va a golpear a los sectores medios muy fuertemente. Y yo insisto, inflación. Cuando hay inseguridad, la inseguridad la padecen los sectores postergados, los sectores humildes. Cuando hay crisis política, también ellos son los que finalmente padecen
sus consecuencias. Entonces eso termina como una especie de club donde se tiran cosas por la cabeza, pero afuera no son cosas en la cabeza, son dramas mucho más graves los que se viven. Y por eso hay que, obviamente, repudiar lo que ocurrió hoy día con Simón Boric. En la perspectiva de que algo muy simbólico, que es un deterioro de una convivencia. El deterioro de la... Bueno, es el fracaso de la política. Eso es lo que me... Entonces, ojalá, y hoy día están estos cierres de campaña, ojalá que en esos espacios se recupere un sentido de la política que sea capaz de decirle no a la violencia y también sí a la posibilidad de al menos dialogar con quien está en una postura contraria. Digamos que va a votar de manera distinta a cómo lo va a hacer uno el próximo domingo.